El Renacimiento nació con el 400, en Italia a finales del siglo XIV. Parte de los aspectos de esta cultura permanecerán en el estado medieval que no se desarrollará hasta finales de siglos. Estos cambios se concentraron en las clases altas y la mayoría de la población cambió poco en relación a la Edad Media. El Renacimiento italiano comenzó en la Toscana, con epicentro en las ciudades de Florencia y Siena. Posteriormente tuvo importancia en Roma. La cumbre del movimiento se dio a finales del siglo XV. Sin embargo, las ideas e ideales del Renacimiento se difundieron por el resto de Europa, posibilitando el Renacimiento nórdico, centrado en Fontainebleau, Amberes y en el Renacimiento inglés. El Renacimiento y la Edad Media. La primera dificultad que se plantea al hablar del Renacimiento es la de señalar con precisión sus límites con respecto a la Edad Media. Resulta difícil deslindar el final de una época y el comienzo de otra, dependiendo de los historiadores y de los lugares, y algunos factores que se toman en consideración. Podemos considerar que el Renacimiento se desarrolla entre los siglos XV y XVI. En la literatura. En la literatura italiana del siglo XVI se encuentran figuras como los poetas Pietro Aretino, Maquiavelo, Castiglione y Petrarca. En la literatura inglesa se encuentran Christopher Marlowe y Shakespeare. Ante el Renacimiento, el lenguaje literario no era el idioma italiano, sino el latín, francés o provenzal. En 1250 hubo un importante cambio en el amor cortés por el platónico. La impresión del libro se inició en Venecia por Aldo y Manucio. La cristiandad permaneció como influencia principal, como los autores y los clásicos como segunda temática. La atención principal fue puesta en el estudio y traducción de las obras clásicas del griego y latín. La literatura y la poesía del Renacimiento fueron también muy influenciadas por las ciencias tecnológicas y filosofía. Otra de las influencias sobre la literatura de esta época fue la política. Una de las obras más famosas fue la de Maquiavelo. William Shakespeare fue el poeta inglés más conocido de la época, con su obra Romeo y Julieta. La obra trata del amor entre dos personas que sus familias estaban enfrentadas por sus territorios y nunca dejaron que pudieran casarse, así que todas las dificultades hicieron que murieran los dos. El arte renacentista comenzó en Florencia con los frescos de Masaccio. En esta época aparece la figura del artista y creador, en detrimento del anonimato. Surge el taller del maestro, que es quien recibe los encargos de los clientes. Este hecho podría sindicarse como el nacimiento de la categoría de autor. El hombre es la obra más perfecta de Dios. Se pinta la figura humana independientemente de lo que represente. Los más representativos en el arte son escultura. Se interesaron por representar el cuerpo en la imitación de la clásica griega y romana, como Donatello. En pintura aplicaron en los cuadros la perspectiva representando la profundidad como Boccaccio o Andrea Mantegna. En arquitectura los arquitectos buscaron el dominio del espacio introduciendo elementos simples y proporcionados como Alberti o Filippo Brunelleschi. Las relaciones entre humanismo y renacimiento se presentan bajo el aspecto de una polémica. El Renacimiento lo hará como impulsor del desarrollo de la ciencia sin renunciar a los temas básicos del humanismo, los temas de la perspectiva teológica y enlazados con el pensamiento científico. El humanismo se centró en lo antiguo, en el que predomina el punto de vista de investigación filológica. La Edad Media consideraba que Dios era el centro del universo. Lo situaban por encima del hombre, dentro del sistema feudal. Este sistema político se encontraba al centro de organización político-social religiosa. Un ejemplo es la Iglesia Católica, estructurada bajo un sistema jerárquico. El humanismo en el Renacimiento completa la imagen inicial situada en una época nueva. La renovación de la cultura fue el aspecto más enfatizado por sus propios protagonistas. El término humanismo ha sido utilizado para denominar toda doctrina que defienda como principio fundamental el respeto a la persona humana. El humanismo fue uno de los conceptos fundados por los historiadores del siglo XIX para referirse a la investigación e interpretación. La palabra humanista
se utilizó por primera vez en Italia a finales del siglo XV. El humanista era catedrático en humanidades, con su propósito de conseguir forma de alumnos de servicios civiles, con una base amplia y principios éticos. El humanismo tiene un origen paradójico, una fecha de nacimiento imprecisa, aunque se cree que fue en Florencia, Italia. Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio son los ejemplos más representativos de este periodo. Petrarca fue maestro al estudiar, corregir y perfeccionar la obra de Virgilio, Cicerón y San Agustín. Boccaccio aprendió griego en Florencia con Pilato y promovieron la enseñanza pública. Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, junto a John Colet, son considerados como precursores del humanismo inglés. El humanismo en el Renacimiento comienza siendo una aproximación al hombre y una postura de rechazo al teocentrismo. Poco a poco vemos cómo se descubre al hombre en todos los ámbitos.